Bienvenido al programa de Peters de Grau y tenemos hoy un tema interesante que he intercedido en mis vacaciones, en mi supuesta parada que suelo hacer siempre en enero, por un tema que ha saltado a la prensa, que me ha interesado muchísimo, que yo quiero dar mi opinión, que es sobre uno de los invitados que va a traer el Celsius 232, que es el gran Orson Scott Card, que lo van a traer al Celsius 232. Y bueno, pues parece que ha habido una explosión social, ha habido una manifestación de bastante gente que está en contra de que Orson Scott Card sea traído a un evento como este, al Celsius, ¿no? Pues, ¿por qué están en contra? En principio porque han dicho que no les gusta su ideología. Se ha manifestado en contra del movimiento LGTB, está en contra de la homosexualidad, incluso también siempre ha pertenecido a movimientos en contra de que existe el matrimonio homosexual. Es decir, que no solamente en ese tipo de pensamientos ha tenido Orson. Me voy a poner aquí, esta es una de las noticias que salió en La Voz de Avilés, ¿no? El público no quiere, bueno, esto es muy genérico, el público no quiere que uno de los invitados del Celsius 232 por los comentarios homófobos, ¿no? Muchos aficionados han manifestado su rechazo a la visita de Orson Scott Card, tal, y el Celsius solo invitamos a autores por sus novelas. Bueno, ¿quién es Orson Scott Card? Orson Scott Card es uno de los escritores de ciencia ficción de los más importantes vivos hoy día. Es cierto que tiene cierta polémica su ideología, de hecho hay que tener en cuenta una cosa, que es mormón. Eso ha marcado mucho su forma de ser y de pensar. Es cierto que posiblemente la ideología mormón, que aquí es muy raro, ese tipo de pensamiento tan retrógrado, allí en Estados Unidos no es tan raro. De hecho, allí son bastante gente. Es decir, y no solamente movimientos tan conservadores. Claro, sus ideas son de otro siglo. Y es cierto que la gente hace bien en criticar y en decirle no a este señor que está equivocado. Pero eso no significa que sus libros no dejen de ser maravillosos. Tengo aquí algunos de sus libros, por ejemplo, El juego de Ender, que es uno de los más conocidos, El juego de Ender, el cual hicieron una película hace poco y precisamente le apartaron de la promoción de la película, pues por un tipo de comentarios políticamente incorrectos. El caso es que se apartó incluso de los carteles, que estaba basado en la novela de Orson Scott Card. Tengo aquí la segunda parte, que es La voz de los muertos, que seguramente no se haga nunca en cine, o próximamente no se va a hacer, debido a que la película no acabó de alcanzar quizá todo el éxito que debiera. No era mala película, no era mala adaptación, le faltaba quizás un poco de punch. Pero esta es la única vez en la historia de los premios Hugo, creo que fue, donde una segunda parte fue premiada. Maravilloso relato. La saga sigue porque tenemos Ender el Genocida. No son tan buenas ya, ¿eh? Hijos de la Mente, El séptimo hijo de Orson Scott Card, La memoria de la Tierra, El profeta rojo, Alvin el aprendiz, El fuego del corazón, La ciudad de cristal. Después tenemos también El cofre del tesoro, Worms. Es decir, hay más libros, tiene bastantes más libros por ahí. Es un escritor bastante prolífico y no solamente ha trabajado en esto, ¿eh? Hay que recordar que este hombre ha hecho o es guionista del Monkey Island. Uy, enfócate. Es guionista de los insultos, de la guerra de insultos del primer Monkey Island, escrito allí en el 90 y tantos. Y también, por ejemplo, es co-creador o guionista de The Dig, esa aventura gráfica muy ligado a Steven Spielberg, que Steven Spielberg estuvo a punto de llevar al cine, después era un episodio para cuentos asombrosos y acabó en videojuego, ¿no? Reconvertido esa idea a videojuego, porque no se llevó al cine, primero por presupuesto y segundo porque era demasiado parecido un poco a Armagedón, sobre todo en su inicio, aunque después deparaba en una historia de Anunnakis. Era muy curioso cuando los Anunnakis no eran conocidos. Bueno, pues él estaba allí metido, ¿no? Y de hecho parte de su pensamiento también influye esto de si estamos o no diseñados, o la evolución es un diseño inteligente o no. Él está como un poco en contra, o no está a favor, o no cree todo lo que es el darwinismo. Diráis otra vez todos a la hoguera y no sé qué tal. Bueno, pues es una idea. Si es una persona que es mormona, es lógico que tenga ese pensamiento. También es lógico que siendo mormón tenga esas ideas retrógradas, ¿no? Si es consecuente con sus ideas.
¿Eso significa que debemos de apoyarle, estar de acuerdo o no decirle nada? No, no, hay que estar en contra de lo que él diga. Pero sus libros son maravillosos. Lo que quiero decir que a mí me parece muy importante separar la obra del autor. El autor puede ser perverso, puede ser no estar de acuerdo con él. De hecho, yo no tengo ni por qué tratar con él, pero yo debo de aprender de sus libros. Y de sus libros coger lo que me interesa, aunque sea solamente entretenimiento. Es como si yo ahora cojo un libro de Lovecraft, el cual era bastante racista y era bastante clasista, aunque era pobre como una rata, y decir, no voy a leer nada de Lovecraft y voy a desechar toda su obra y todo lo que ha significado y todo lo que ha evolucionado hoy la literatura de terror o el cine incluso de terror en la que ha influido Stephen King o Clive Barker, que es directamente de Lovecraft, y lo voy a desechar porque era racista. No, señores. Critica sus ideas o lo que te parezca mal, pero tú de su obra escoge lo que te interesa, que es mucho, sobre todo porque era un hombre de su época, cosa que es lo que le pasa a este hombre. Lo que pasa es que vive igual 30 o 40 años más atrás antes de sus pensamientos, pero no por eso vamos a criticar su obra. O si no, es que si no nos quedamos en autores. Por ejemplo, podemos criticar la obra de Woody Allen por un juicio en el cual fue exculpado. No, quedémonos con sus películas. Podemos hacer lo mismo incluso con Roman Polanski. Ahí sí, incluso, por ejemplo, él huyó de un caso de violación a una menor o de abuso a una menor hace muchos años. Pero ¿debemos de eso decir o impedir que veamos sus películas cuando son maravillosas y de las cuales podemos sustraer mucha información y mucha historia y mucho... No, una cosa es que él lo que haya hecho haya sido algo horrible, denunciable e incluso que, bueno, pues que se le juzgue, pero eso no significa que sus películas no podamos sustraer información o no podamos utilizarlas para ser quienes somos, ¿no? De hecho, podría nombrar algunos autores famosos de la historia que te han tenido ideas controvertidas. Por ejemplo, podría hablar de Charles Chaplin y de su cierto gusto por mujeres muy jóvenes, quizá demasiado jóvenes, inconvenientemente jóvenes, aunque realmente se casó con ellas. ¿Eso significa que su obra va a dejar de trascender hoy día? No. O por ejemplo, podemos hablar de Clint Eastwood, que es uno de esos directores de cine conservadores. ¿Vamos a dejar de disfrutar de su obra porque no estemos de acuerdo con sus ideas políticas? Cuando tiene películas que son maravillosas, ¿no? O incluso podemos hablar del Mel Gibson, que hizo cierto discurso antisemita en un momento de discusión con su ex mujer, y sin embargo tiene películas antológicas como Mad Max y es uno de los actores más increíbles que puede haber dado Hollywood en los últimos tiempos. Y ha sido sepultado. Es lo que tiene meterse con los judíos en Hollywood. Ha pagado su pena, pero seguramente con el tiempo será redimido. No vamos a dejar de disfrutar de Mad Max o de otras películas. Podemos hablar de Kevin Spacey, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Que ahora American Beauty es peor película porque se han descubierto los casos de los cuales seguramente acabe saliendo libre? Eso no significa que yo perdone a Kevin Spacey en lo personal, pero no voy a dejar de disfrutar con American Beauty. Por ejemplo, podríamos hablar de James Franco, que también ha tenido algunos episodios un poco turbulentos con esto del Me Too. A él se le perdona más porque es guapo y va a poder seguir trabajando. Sin embargo, como Kevin Spacey ya es más viejo, ¿no? Bueno, ahora James Franco sigue teniendo películas maravillosas y seguro que nos va a dar películas maravillosas. Otra cosa es que lo dejes a solas con tu hija adolescente, pero bueno, eso ya... Pero no debemos de confundir la obra con el autor. Y lo dicho porque si no nos quedamos sin obras. O Arturo Pérez Reverte, que, bueno, es un personaje controvertido de opiniones que no gustan a nadie, ni izquierda ni derecha, pero no por eso voy a dejar de disfrutar su obra, que me parece increíble. Entonces, ¿qué leemos? ¿Mickey Mouse? Bueno, no, Disney no, porque Disney también tenía un pasado un poquito ligado con el nazismo. Y nadie le quita a los Don Mickeys o el Pato Donald a los niños porque tengan complejos o tengan problemas de que les transfunda, les inculca ideologías políticas. Así que hay que separar la obra de su autor.
Además hay otro tema, por ejemplo, ahora que el colectivo LGTBI o incluso colectivos de izquierdas o otros colectivos feministas que ahora tienen poder, voz y voto, cuando hace años luchaban por tener precisamente esto, poder, voz y voto, no hagan lo mismo que les hicieron a ellos. No les censuren, no censuren a otras personas. Dejen que expresen sus opiniones, dejen que se equivoquen. Censúrenles en lo que les digan, contradígalos, pero censurar es malo. Yo siempre he estado a favor de la libertad de expresión, principalmente para poder señalar a aquellos con los que no estoy de acuerdo e incluso ridiculizarlos cuando dicen tonterías. Porque eso es el poder de la libertad de expresión. Si tú los censuras, estás haciendo lo mismo que te hicieron a ti antaño. No cometas los mismos errores que cometieron ellos. Sé más progresista. Y eso os lo dice alguien claramente de izquierdas, ¿eh? Siempre he estado un poco en contra de todo esto de la corrección política, cuando precisamente la cultura ha sido todo lo políticamente incorrecto. Siempre ha luchado contra la corrección política, históricamente. Siempre ha intentado transgredir, ha intentado llamar la atención de todo tipo y condición. Pues a veces de una manera o de otra. Pero hoy día parece ser que es justo lo contrario, que hay que ser correctamente político. Porque si no te vienen y te llegan a la hoguera. Cuando yo no tengo una opinión sobre un tema que la mayoría de la gente opina, expresarlo a veces cuesta, o a veces, hostia, es que te queman en las redes. Que está bien, que me parece que las redes ardan. Pero no por eso tienes que censurar a una persona. ¿Qué ocurre? Porque si no después, con el tiempo, la gente deja de expresar sus opiniones. Porque tiene miedo. Y eso le ha pasado sistemáticamente a la derecha. Ya conocéis siempre a una persona que dice, yo no voto nunca, yo soy apolítico, pero... Es una forma de enfrascar su opinión, sobre todo de cierto grado de derecha. Hay gente que ya no tiene ningún problema y dice, bueno, pero ¿por qué me va a dar vergüenza ser como soy? Hay que dejarles que la gente se exprese. Ya les señalaremos con el dedo, no os preocupéis. Esto vale no solamente para las opiniones políticas, vale también contra algunos estatutos de la ciencia o la ciencia, parte de la ciencia que es muy escéptica. O sea, que ir contra la opinión única a veces a mí me gusta también. Y por eso hay que respetar cuando alguien no tiene esa opinión generalizada. Yo estoy a favor del matrimonio homosexual. Yo pienso que hay que estar loco en general para casarse, pero si la gente quiere casarse, pues que lo haga. Es firmar un papel. Poner condición sexual al amor me parece una tontería. No ha matado a nadie, no ha violado a nadie, que se sepa. Sus libros han sido un gran impulso de la literatura, sobre todo de la ciencia ficción moderna, que es a lo que pertenece Orson Scott Card, y merece un puesto en el Celsius, como no, más que nadie. Es más, el día que Orson Scott Card falte, le echaremos de menos y nos acordaremos de cuando esté aquí en el evento. Por eso podemos decir que muchísimos autores no son perfectos, ni mucho menos, ni pretenden serlos. Son humanos y como tales cometen errores y algunos terribles. Pero su obra es distinta, porque su obra se ha trascendido. No matemos a la obra por sus escritores o sus creadores. Son dos cosas completamente distintas. Así que yo seré el primero que cuando en el Celsius esté el señor Orson Scott Card, y a ver si con un poco de suerte le puedo hacer algunas preguntas, y le preguntaré sobre sus novelas y le preguntaré sobre los videojuegos en los cuales ha influido. Y sobre Ender, que yo creo que es lo importante. Sobre sus ideas políticas, sobre su engolado que tiene en su cabeza, sobre su religión, realmente no me interesa porque ella sé lo que opina y no estoy para nada de acuerdo. No voy a intentar convencerle porque sé que es imposible, ni quiero entrar en un caos, ni tampoco me gustaría ver cómo viniera una marabunta de gente al Celsius a quemarle, ¿no? A la hoguera con Orson Scott Card o a explotar el evento, ¿no? Cuando lo importante es su obra. No es un altavoz. De hecho, yo creo que incluso sería mal o haría mucho daño a la imagen, incluso no solo del Celsius, sino incluso del movimiento, ir a explotar un evento donde es la cultura lo importante y sobre su obra lo importante. Dicho lo cual, yo recomiendo a todos que lean sobre todo los dos primeros, El juego de Ender y La voz de los muertos, que son obras maravillosas, obras cumbre, que jueguen el videojuego de Dig, que es uno de esos clásicos por descubrir, yo creo que inmerecidamente cultos o no se le ha dado lo suficientemente voz de ese maravilloso videojuego. Y nada más. Muchas gracias, suscríbanse, que hay que salir de pobres. Si no están de acuerdo, tienen opiniones, por favor, díganos abajo en los comentarios. Y gracias por seguirme.